Fidias en un minuto. El escultor griego Fidias nació a comienzos del siglo V a.C. en la ciudad de Atenas. Apenas sabemos de su formación, pero parece ser que se formó como pintor más que como escultor. No obstante, será en este último campo donde sobresaldrá y comenzando su actividad artística a partir del 470 a.C. En el 447 a.C. Pericles comenzó la reconstrucción del Partenón, y este le encargó a Fidias dirigirla, realizando aquí la decoración escultórica del templo, en donde destaca su tratamiento de las telas. También realizaría su famosa Atenea Pártenos, una escultura de casi 12 metros de alto decorada con marfil y oro, pero más imponente parece ser que fue la estatua de Zeus en Olimpia del mismo estilo que la Atenea. Pericles fue el protector de Fidias, pero a la caída de este fue acusado de malversación de oro que recibió para realizar la Atenea. Y aquí tenemos lagunas sobre sus últimos años, ya que unos dicen que fue encarcelado, mientras que otros afirman que escapó a Élide, donde vivirá sus últimos años. El Bosco en un minuto. Hieronymus van Aken, conocido en español como El Bosco, nació hacia 1450 en la ciudad holandesa de Bolduque. Era hijo de una familia de pintores y probablemente se formó en el taller de su padre. Para 1481 se había casado con la hija de un rico burgués, que no solo le aseguró una vida de riquezas y mayor libertad para realizar sus obras, sino que también le permitió ingresar en la cofradía de Nuestra Señora hacia 1486, realizando tanto para la cofradía como para otras personas varias obras que aumentaron su fama. Durante esta época pintaría sus obras más famosas, como El Jardín de las Delicias, en donde su iconografía llena de criaturas y seres fantásticos fruto de su imaginación se diferenciaba del resto de artistas flamencos. Con el cambio de siglo parece ser que viajó a Venecia, donde se aprecia un cambio de estilo marcado por las figuras colosales en paisajes donde los elementos extraídos de su imaginación siguieron estando presentes. El Bosco murió en 1516 a causa de una epidemia probablemente de cólera. Durero en un minuto. Alberto Durero nació en 1471 en la ciudad alemana de Nuremberg. Su padre le enseñó el arte de la silografía y el dibujo, del que rápidamente aprendió en un estilo flamenco, convirtiéndose a temprana edad en un prodigio que a los 15 años entró en el taller de Michael Wohlgemuth. En 1490 emprendió un primer viaje por Centro Europa y en 1494 volvió temporalmente a Nuremberg para casarse con la hija de un herrero con la que su relación nunca fue buena, pues ese mismo año realizaría un primer viaje a Italia en solitario, entrando en contacto con el mundo renacentista. Entre 1495 y 1505 residió en Nuremberg, donde realizó una serie de grabados junto con varios autorretratos que asentaron su fama, hasta que en 1505 volvería a Italia y conocería la pintura veneciana, que influiría en varias obras que realizó tras su regreso. En 1520 viajó a Aquisgrán para entrevistarse con Carlos V, pero Durero caería enfermo y durante sus últimos años las secuelas de esta enfermedad causarían una menor producción artística. Durero murió el 6 de abril de 1528 en su ciudad natal a los 56 años. Miguel Ángel en un minuto. Michelangelo Buonarroti, mejor conocido como Miguel Ángel, nació en 1475 en un municipio italiano. A los 12 años comenzó a aprender pintura en el taller de Ghirlandaio y a estudiar las esculturas antiguas del Jardín de los Médicis. Pronto entró al círculo de los Médicis por medio de Lorenzo el Magnífico, que le introdujo más en el mundo renacentista. En 1496 marcha a Roma, donde comenzó su despegue artístico con obras como La Piedad del Vaticano o el David, y pronto recibió el encargo del Papa Julio II para que esculpiera su tumba y la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina. En 1516 regresa a Florencia para realizar obras arquitectónicas y finalmente en 1534 vuelve a Roma para ponerse al servicio del Papa Clemente VII y realizar su famoso juicio final. En sus últimos años se dedicó a trabajos arquitectónicos como la finalización de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Miguel Ángel murió en 1564 a los 88 años como una figura clave en la historia del arte. Sofonis Banguisola en un minuto. Sofonis Banguisola nació en la primera mitad del siglo XVI en la ciudad italiana de Cremona. Su padre se aseguró que recibiese una buena formación artística y musical, pasando por numerosos talleres de varios pintores locales, en donde pronto destacó por sus retratos. En 1559 fue invitada a la corte de Felipe II y desde 1560 hasta 1573 vivirá en España, donde será primero dama de compañía de la reina Isabel de Valois y realizará numerosos retratos de la corte que fueron atribuidos a otros autores al no estar firmados. En 1571 se casó con un noble siciliano y en 1573 se marchó con él a Palermo, donde vivió hasta la muerte de este en 1578, volviendo a casarse al año siguiente con un genovés y pasando los siguientes años de su vida entre Génova y Palermo. A pesar de sus problemas de visión en los últimos años, seguirá pintando hasta prácticamente su muerte el 16 de noviembre de 1625 con casi 90 años. Su éxito en la época abrió el camino a muchas mujeres en el mundo de las artes.
El Greco en un minuto. Doménicos Theotokopoulos, para los amigos el Greco, nació en Creta en 1541 y aquí aprendió a pintar en un estilo post-bizantino. A los 26 años se marchó a Venecia, en donde la influencia del color, la luz y la composición de las obras de Tiziano y Tintoretto fueron claves. Posteriormente marchó a Roma y aquí aprendió el arte del retrato y la influencia de Miguel Ángel fue clave, aunque el Greco no era que digamos fan de este. En 1577 el Greco vino a España aprovechando que Felipe II buscaba pintores para decorar el Escorial y se asentó en Toledo, donde su obra sufrió una transformación. Si bien al rey no le gustó su estilo, sí recibió encargos de iglesias y miembros de la alta sociedad, realizando en esta época sus obras más famosas como El entierro del conde de Orgaz o El caballero de la mano en el pecho. En la última fase de su obra, las figuras se volvieron más alargadas, frías y con visiones místicas. El Greco murió el 7 de abril de 1614 a los 72 años y fue enterrado en el convento de Santo Domingo el Antiguo. Caravaggio en un minuto. Michelangelo Merisi da Caravaggio nació en 1571 en Milán y en 1584 comenzó su formación como pintor, en donde la influencia de Miguel Ángel y Tiziano serán claves. En 1592 se asentó en Roma y empezó a trabajar en el taller del pintor de cámara del Papa Clemente VIII, pero en 1594 decide ir por su propia cuenta y empieza a recibir encargos de iglesias, en donde el gran realismo, gracias al uso de modelos reales y la técnica del tenebrismo, propulsó su fama a principios del siglo XVII, realizando en esta época sus obras más famosas como La vocación de San Mateo. Pero a Caravaggio le gustaba meterse en riñas y una noche de mayo de 1606 mató, se dice que por accidente, a un hombre, por lo que tuvo que huir y pasó los siguientes años pintando en Nápoles, Malta y Sicilia. En verano de 1610 decidió volver a Roma para poder ser indultado, pero en julio se dice que fue encontrado muerto, aunque su cuerpo nunca se encontró, por lo que su muerte a los 36 años es todavía un misterio. Bernini en un minuto. Gian Lorenzo Bernini nació en 1598 en Nápoles, pero a los 6 años se mudó a Roma por el trabajo de su padre, que era escultor y del que aprenderá las primeras lecciones. Comenzará pronto sus primeras obras escultóricas imitando los modelos de las esculturas antiguas, pero será en los años 20 del siglo XVII cuando su fama comienza a despegar con una serie de esculturas de temática mitológica y bíblica, en donde la influencia de Miguel Ángel será clave. En 1629 es nombrado por el Papa Urbano VIII arquitecto de la Basílica de San Pedro y posteriormente realizó la famosa columnata que rodea la plaza. A partir de aquí pasará su vida trabajando para diferentes papas y compitiendo en arquitectura con su rival Borromini. Sin embargo, en el campo de la escultura no tenía rival alguno y el naturalismo y el movimiento de sus esculturas, como en el éxtasis de Santa Teresa, lo harán mantener tal fama que en 1664 viajará a la Francia de Luis XIV, aunque su estilo no gustó mucho. Volvería a Roma a los 6 meses y continuó trabajando para el papado hasta su muerte el 28 de noviembre de 1680. Velázquez en un minuto. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez nació en 1599 en la ciudad de Sevilla, iniciando pronto su formación como pintor en los talleres de Francisco Herrera el Viejo y Francisco Pacheco, y tras aprobar el examen del Gremio de Pintores de Sevilla en 1617 comenzó a recibir sus primeros encargos. Pacheco no solo se convertiría en su suegro, sino que también ayudó a Velázquez a entrar en la corte de Felipe IV en 1623, convirtiéndose en 1628 en pintor de cámara y conociendo ese mismo año a Rubens, quien le recomendó viajar a Italia, viaje que realizó un año después, donde la pintura renacentista transformó su estilo. A su regreso en 1631, Velázquez continuó con su labor artística a la par que continuaba ascendiendo socialmente. En 1648 realizaría un segundo viaje a Italia para realizar unos encargos del rey y pintando varios cuadros. Tras su regreso es nombrado aposentador real, lo cual provocó un descenso en su producción artística. No obstante, de esta época tenemos sus obras más famosas como Las Meninas. En verano de 1660 y un año después de ingresar en la Orden de Santiago, Velázquez enfermó de viruela y falleció el 6 de agosto de ese mismo año a los 61 años. Murillo en un minuto. Bartolomé Esteban Murillo nació en 1617 en la ciudad española de Sevilla y a los 9 años quedó huérfano, por lo que fue cuidado por una de sus hermanas, la cual le permitió iniciar su formación en el taller local del pintor Juan del Castillo. Para 1630 era ya un pintor independiente, pero no será hasta 1645, mismo año en el que se casó, cuando realizó 11 lienzos para el convento de San Francisco de Sevilla, momento en el cual su fama se hizo patente. También por estos años empezó a realizar su famosa Virgen María Inmaculada, de la cual realizó muchas, pero muchas variedades distribuidas por todo el mundo. Entre los años 1658 y 1660 marchó a Madrid y aquí conoció la pintura de Velázquez. Murillo volvería a su ciudad natal para continuar realizando cuadros para el monasterio de San Agustín o el Hospital de la Caridad. En 1681 recibió el encargo de decorar la iglesia de los Capuchinos de Cádiz, pero en 1682 se cayó del andamio, falleciendo el 3 de abril de ese mismo año a causa del golpe.
Pedro de Mena en un minuto. Pedro de Mena y Medrano nació en 1628 en la ciudad española de Granada. Era hijo de Alonso de Mena, escultor barroco de quien aprendió a esculpir, y en 1646 hereda su taller y un año después se casó. Durante algunos años estuvo trabajando con Alonso Cano y de este aprendió un mejor procedimiento y estética que le dio a sus obras un mayor realismo. En 1658 es llamado por el obispo de Málaga para realizar la sillería de la catedral, siendo en esta ciudad donde se asiente definitivamente. Entre los años 1662 y 1663 viajó a Madrid y Toledo, siendo en este último lugar nombrado maestro mayor de escultura de la Catedral de Toledo y realizando aquí su famoso San Francisco de Asís. Su fama fue en aumento y recibió gran cantidad de encargos de toda España, destacando aquí obras como su Magdalena Penitente. En 1679 logró sobrevivir a la peste, pero las secuelas lo marcaron hasta su muerte el 13 de octubre de 1688. David en un minuto. Jacques-Louis David nació en 1748 en París. Tras la muerte de su padre, su madre le dejó al cuidado de sus tíos, quienes le intentaron educar en la arquitectura. Pero David pronto mostró su gusto por la pintura y acudió al taller de François Bousset. En 1774, tras varios intentos, consiguió una beca para asistir a la Academia Francesa en Roma, donde las obras de la antigua Roma y la influencia de Raphael Mengs definieron su estilo neoclásico, y tras su regreso a París empezó a realizar pinturas para la corte de Luis XVI. Con el estallido de la Revolución Francesa, David, amigo de Robespierre y Marat, apoyó la revolución y pintó varios cuadros con una función propagandística, entre los que destaca el cuadro en memoria de Marat. Tras la caída de Robespierre, David fue arrestado pero no ejecutado, y tras ser liberado se acercó a Napoleón y se convirtió en el pintor oficial de la corte. Con la vuelta de los Borbones, David se exilió a Bruselas, en donde viviría sus últimos años hasta que murió el 29 de diciembre de 1825 al ser golpeado por un carruaje. Monet en un minuto. Claude Monet nació en 1840 en París, pero por el trabajo de su padre, él y su familia se asentaron en la ciudad de El Havre, donde empezó a darse a conocer por las caricaturas que realizaba en clase a profesores y alumnos. Pronto empezó a interesarse por la pintura y en 1859 comenzó a estudiar en la Academia de Suiza de París, aunque en 1861 fue llamado para el servicio militar obligatorio en Argel, aunque consiguió volver un año después tras enfermar. A su vuelta siguió con la pintura y es aquí donde conoció a Auguste Renoir y a Manet, con quienes crearía en 1874 la primera exposición impresionista, en donde presentó una de sus obras más conocidas, Impresión Sol Naciente, que destaca por su característica pincelada suelta. En 1883 Monet y su familia se asentaron en Giverny, donde crearán no solo su famoso jardín, sino también obras como la serie de los nenúfares. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por las cataratas y por la depresión. Monet murió el 5 de diciembre de 1926 en su casa de Giverny. Van Gogh en un minuto. Vincent Willem van Gogh nació en 1853 en un pueblo de Países Bajos. Si bien le gustaba dibujar y pintar, inicialmente fue predicador de la religión protestante, aunque tras ver la terrible vida de los mineros, esto cambió su parecer y empezó aquí a realizar cuadros donde dominaban los tonos oscuros. En 1886 se marchó a París para vivir con su hermano Theo, con quien se llevaba muy bien, y a trabajar en la galería de arte que dirigía. Aquí conoció el impresionismo y el arte japonés, que transformaron su obra, además que adoptó colores más vivos. Posteriormente, Van Gogh se marchó a vivir al sur de Francia con su amigo Paul Gauguin, pero esta amistad duró poco, ya que a los 2 meses Van Gogh le amenazó con una cuchilla y, arrepentido, luego se cortó un lado de la oreja como disculpa. Ante esto, su hermano le insiste en ingresar en un manicomio en 1889, donde pintó sus obras más famosas como La Noche Estrellada. Regresaría en mayo de 1890 con su hermano a París, pero con depresión. El 29 de julio de ese mismo año murió por una herida de bala. Klimt en un minuto. Gustav Klimt nació en 1862 cerca de Viena. Desde pequeño mostró un gran interés por las artes, pero la pobreza marcó su infancia hasta que a los 14 años consiguió una beca para estudiar en la Escuela de Artes de Viena, y pronto empezó a recibir encargos oficiales. Su interés por el arte vanguardista aumentó y en 1897 fundó la Secesión Vienesa como una alternativa a la Academia, y de la que fue su máximo exponente. Años después viajaría a Italia, donde los mosaicos bizantinos influirán en sus obras, dando paso a su etapa dorada, en la que Klimt realizó sus obras más famosas como El Beso, en donde utilizaba muy a menudo el pan de oro. Todas estas obras le llevaron a alcanzar gran fama a nivel mundial, que Klimt no pudo disfrutar mucho, pues murió el 6 de febrero de 1918 a los 55 años, dejando muchas obras inacabadas que fueron confiscadas y posteriormente quemadas por los nazis.
Sorolla en un minuto. Joaquín Sorolla Bastida nació en 1863 en la ciudad española de Valencia, siendo acogido a los 2 años por su tía tras la muerte de sus padres a causa del cólera. Sorolla comenzó su formación en Valencia y en 1882 viajó a Madrid, donde la obra de Velázquez influyó en una primera etapa realista de temática histórica. Entre 1884 y 1889 residió en Roma hasta que, ya casado, se mudó a Madrid, donde comenzó a obtener gran fama, viajando en 1894 a París, donde conoció el impresionismo y desarrolló el luminismo, que prestaba especial atención a los efectos de la luz, donde el mar y el mundo mediterráneo serán el centro de sus obras. Su fama aumentó a nivel internacional y en 1911 inauguró su nuevo hogar en Madrid. Durante esta década también pintó para la Sociedad Hispánica varios murales de temática regional en Nueva York. A su vuelta continuó como profesor de la Escuela de Bellas Artes de Madrid hasta que en 1920 sufrió una hemiplegia que le impidió seguir pintando, falleciendo el 10 de agosto de 1923 a los 60 años. Picasso en un minuto. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, sí, así se llama, nació en 1881 en la ciudad española de Málaga. Su padre, que era pintor, vio en él un gran talento y empezó a darle instrucciones. En 1895 la familia se mudó a Barcelona y 2 años después ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, aunque pronto su estilo empezó a separarse de las normas académicas, especialmente tras mudarse a París en 1901 y entrar en contacto con el mundo vanguardista. Será en 1907 cuando realice su obra Las señoritas de Aviñón, que marcó el comienzo del movimiento cubista, del que Picasso fue uno de sus mayores exponentes. A partir de los años 20 empezó a experimentar con otros estilos como el surrealismo, pero siempre manteniendo el estilo cubista, como será una de sus obras más famosas, el Guernica. Picasso vivirá el resto de su vida en Francia, en donde produjo obras pictóricas, escultoras y cerámicas hasta su muerte el 8 de abril de 1973. Lorca en un minuto y medio. Federico García Lorca nació en 1898 en el municipio español de Fuente Vaqueros. Su madre era profesora de escuela y esto influyó en el pequeño Lorca en su gusto por la literatura. En 1914 comenzó sus estudios en las carreras de Filosofía y Letras y Derecho en la Universidad de Granada. Allí participó en las tertulias del Rinconcillo y además publicó en 1918 su primer libro en prosa, Impresiones y Paisajes. Entre 1919 y 1926 vivió en la residencia de estudiantes, donde conoció a Buñuel, Dalí y Alberti. Gracias a estos contactos acabó siendo uno de los miembros clave en la llamada Generación del 27. Su amistad con Dalí influyó en su faceta pictórica, llevándolo a realizar algunas exposiciones. Su obra Romancero Gitano recibió duras críticas, por lo que en 1929 viajaría a Nueva York para renovar su obra con libros como Poeta en Nueva York. Tras su regreso a España en 1930 formó La Barraca, grupo de teatro universitario ambulante cuyo objetivo era llevar el teatro clásico español a zonas con poca actividad cultural. Durante la etapa final de su vida publicó y escribió muchas de sus grandes obras teatrales como Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Su obra se caracteriza por tratar temas como el amor, la muerte, la infancia y la esterilidad. Además, cabe destacar el gran uso de la simbología y el realismo político en el que escribe. Sus declaraciones contra las injusticias sociales le convirtieron en un personaje odiado por la derecha, y cuando estalló la Guerra Civil Española, en julio de 1936, Lorca se refugió en Granada, pero fue descubierto el 16 de agosto y fusilado 2 días después a la edad de 38 años. Dalí en un minuto. Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech nació en 1904 en el municipio catalán de Figueras. Desde pequeño buscó copiar a muchos personajes con un gusto indefinido hasta que se interesó especialmente por la pintura. En 1921 ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y se instaló en la residencia de estudiantes, donde conoció a Lorca y a Buñuel. Finalmente, en 1927 viajó por primera vez a París, donde conoció a Picasso y a Miró, siendo este último quien lo introdujo en el movimiento surrealista, del que sería expulsado en 1929 por sus coqueteos con el arte comercial y los fascismos. Su fama se elevaría a nivel internacional con obras como La persistencia de la memoria, en la cual aplicaba su llamado método paranoico crítico, y en 1934 viajó a Estados Unidos, donde viviría hasta 1948. Finalmente regresó a España, donde el régimen franquista le otorgó una serie de facilidades y aquí pasaría el resto de su vida. Dalí murió el 23 de enero de 1989 a los 83 años y dejando un legado controversial y polémico.
Frida Kahlo en un minuto. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació en 1907 en Ciudad de México. Frida nació con una salud muy delicada y su padre se encargó de cuidarle en los programas de rehabilitación. Si bien comenzó en 1922 sus estudios en medicina, pronto se interesó por el mundo del arte, sobre todo tras el accidente del 17 de septiembre de 1925 que le dejó con graves heridas y horribles operaciones quirúrgicas, empezando aquí a realizar sus primeros autorretratos, reflejando los sucesos de su vida. Su ideología comunista le llevó a conocer a Diego de Rivera, con quien se casó en 1929 y con quien viajaría 2 años después a Estados Unidos, pero la relación se fue complicando con infidelidades que llevaron a un divorcio en 1939 y a un posterior matrimonio al año siguiente. Su fama como pintora pronto empezó a crecer y en 1953 tuvo su primera exposición individual, pero su salud comenzó a deteriorarse y ese mismo año sufrió una amputación de parte de una pierna. Su salud se fue empeorando hasta que finalmente murió el 13 de julio de 1954 a los 47 años. Sígueme para más contenido.